Bienvenidos a Podmédicos, un espacio que narra historias de ciencia y humanidad en el mundo de la medicina, ofreciendo conocimiento y aprendizaje para estudiantes, médicos y personal sanitario. Esta será tu herramienta invaluable para comprender los misterios del cuerpo humano, las enfermedades y los avances médicos. En Podmédicos, la medicina se convierte en poesía y la vida se convierte en una lección eterna. Somos Juan Felipe Mogollón y Miguel Cañón. Bienvenidos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Podmédicos, el podcast donde exploramos los avances médicos más recientes y brindamos información actualizada para profesionales de la salud y público en general. Somos Juan Mogollón y Miguel Cañón, sus anfitriones, y en este episodio abordaremos el tema de la evaluación de la congestión intravascular. En el capítulo pasado hablamos de la fisiopatología, bien presentamos el caso de Juan Pérez, y en esta nueva parte procuramos continuar desenvolviendo este maravilloso tema que afecta a gran parte de la población. ¿Cómo te va, Juan? Hombre, Miguel, muy bien, todavía aguantando esta ola de calor. Yo creo que en estos capítulos que salgan en verano nos vamos a quejar fehacientemente del calor que está haciendo, pero con ánimo y expectante porque la falla cardíaca es un tema que, a pesar de que está muy trillado, para mí me parece que es un tema muy interesante. Y más el tema que estamos abordando, que es la congestión, que pues, flipa, tío. Pues mira, la congestión intravascular es un síntoma común en pacientes con insuficiencia cardíaca y puede ser un desafío diagnosticarlo de manera precisa y no invasiva. Para discutir este tema, iremos haciendo la misma metodología que en capítulos anteriores, la cual es realizando preguntas. Así que pásate por Podmédicos, escuchas el capítulo migraña y nos cuentas. Así que bueno, Juan, comencemos. Muy bien, comencemos. En la evaluación de la congestión intravascular tenemos un estándar de oro, el gold estándar, para evaluar esta congestión, que implica medir la presión de la aurícula derecha y la presión de enclavamiento capilar pulmonar mediante una cateterización cardíaca. Sin embargo, pues esta técnica es agresiva, invasiva y no se realiza de forma rutinaria. Tengo que tener en cuenta que es el gold estándar, pero de rutina, nada. Entonces, ¿existen métodos bien invasivos para evaluar la congestión intravascular? Claro que sí, Juan. Para evaluar los cambios en la congestión de manera más frecuente, se requieren métodos no invasivos, de manera más periódica. Algunas opciones incluyen cambios en la presión venosa yugular, los síntomas reportados por el paciente o cambios en los niveles plasmáticos de péptidos natriuréticos pro-BNP entre la admisión y la alta hospitalaria. Entiendo que uno de los signos clínicos utilizados para evaluar la congestión intravascular es la presión venosa yugular. ¿Podrías explicarnos cómo se realiza esta evaluación y cuál es su precisión? Vale, históricamente se medía la presión entre la distancia de la escotadura yugular y el colapso de la columna venosa para evaluar la presión yugular. En la práctica clínica actual generalmente se realiza una inspección visual de las venas yugulares para estimar el grado de extensión. Sin embargo, la estimación precisa es difícil y la sensibilidad y especificidad para estimar la presión venosa central son bajas. Se estima que entre un 57 a un 43% respectivamente entre sensibilidad y especificidad. Un aumento en la presión venosa yugular indica un exceso de llenado intravascular de las venas yugulares y por lo tanto proponemos que sea un signo específico de congestión intravascular. Paciente con cabecera 45 grados, con la cabeza ligeramente desviada, vemos los movimientos de la vena tanto en inspiración como en expiración, que es la columna que estaba mencionando. Entonces, Miguel, otro síntoma que se menciona y que mencionamos en el primer capítulo de esta saga es la ortopnea. ¿Qué relación tiene la ortopnea con la congestión intravascular? Pues bueno, la ortopnea es el resultado del aumento del flujo sanguíneo venoso desde las extremidades inferiores cuando el paciente se encuentra en posición supina o semisentada, lo cual aumenta la precarga cardíaca que el corazón enfermo no puede procesar. Esta precarga adicional repentina promueve el aumento de los síntomas de disnea,
Dado que la ortopnea se debe al aumento de la precarga en lugar de un edema alveolar, proponemos que sea un síntoma de congestión intravascular, en lugar de congestión de tejidos, que eso sí vendría a ser el edema. Entonces, otro aspecto mencionado es el tercer ruido cardíaco galopante de nuestro querido Juan Pérez. ¿Podrías explicarnos qué es y cómo se relaciona con la congestión intravascular? Tututun, tututun, tututun. El tercer ruido cardíaco se produce debido al llenado rápido del ventrículo en la parte temprana de la diástole y la desaceleración rápida del flujo sanguíneo en un ventrículo que ya está lleno. Este sonido puede ocurrir normalmente en niños sanos, atletas y adultos jóvenes como un signo de rápida relajación cardíaca. Sin embargo, también se puede escuchar en pacientes con sobrecarga volumétrica cardíaca y disfunción sistólica, como lo que nos le sucede a nuestro querido Juan Pérez. Por lo tanto, consideramos que el tercer ruido cardíaco es principalmente un signo de congestión intravascular o más precisamente de congestión intracardíaca, que no deja de ser un vaso bomba. Entonces, Miguel, ¿te acuerdas que mencionamos una de estas preguntas clásicas de la rotación de medicina interna o cardiología, que es un signo clásico de falla cardíaca, que es en la vendopnea? Entonces, explícanos porfa en qué consiste este término, esta vendopnea, y qué relación tiene con la congestión intravascular. La bedopnea se refiere al aumento de la disnea al inclinarse hacia adelante y está asociada con un aumento de la presión auricular derecha y la presión de enclavamiento capilar pulmonar. La presencia de bedopnea se correlaciona con la presencia de ortopnea, intolerancia al ejercicio y un aumento de la presión venosa yugular, pero no se correlaciona con estertores o edema periférico. Por lo tanto, la bedopnea parece ser indicativa de congestión intravascular en lugar de edema tisular. Esta idea está respaldada por la observación de que la presencia de bedopnea se correlaciona con una enfermedad más avanzada en pacientes con hipertensión arterial pulmonar. Wow. Esto se va poniendo bien interesante, cómo se va relacionando la clínica con la fisiopatología y en qué dianas terapéuticas podemos pensar. Hemos aprendido mucho en este momento y quisiera saber si quieres agregar algo más. Sí, me parece muy interesante que no solo saber cómo suceden las cosas, sino el por qué suceden algunas cosas en los pacientes. No solo saber por qué tengo dolor de cabeza, sino saber el por qué me duele la cabeza. Lo mismo pasa con el tema de la congestión en la falla cardíaca. Entonces me gustaría enfatizar la importancia de evaluar y monitorizar la congestión intravascular en pacientes con insuficiencia cardíaca, ya que puede proporcionar información valiosa sobre el estado clínico. Y además es fundamental seguir investigando y desarrollando métodos no invasivos para evaluar de manera más precisa y conveniente esta condición. Entonces, ¿qué te parece si continuamos esta discusión sobre la evaluación de la congestión intravascular? Y pues ahora hablemos de los biomarcadores que tenemos actualmente para hablar de la congestión. Entonces, ¿qué te parece si me hablas o si nos hablas a todos de los péptidos natriuréticos y la relación que tiene con la congestión intravascular? Bueno, si eres un estudiante que te interesa curiosear un poco, todo el tema de la medicina y biomarcadores es súper interesante porque llegas a encontrar cosas fascinantes de que se han tratado de relacionar este marcador con esta enfermedad y así es como llegamos a las pruebas de laboratorio que tenemos el día de hoy. Entonces, en lo que concierne a la liberación de péptidos natriuréticos en la circulación, se produce debido al estiramiento o presión aumentada de las aurículas y los ventrículos. Por lo tanto, niveles elevados de péptidos natriuréticos en la sangre son indicativos de congestión intravascular e intracardíaca en lugar de congestión tisular. Se considera que una reducción en el nivel circulante de péptidos natriuréticos de al menos 30% desde la admisión hospitalaria indica una descompresión vascular exitosa y se asocia con la disminución de la distensión de las venas yugulares, el diámetro de la vena cava y la presión de enclavamiento, así como con la mortalidad. Sin embargo, a pesar de una mayor reducción en los niveles plasmáticos del péptido natriurético N-terminal-ProB, NT-proBNP, en el grupo de tratamiento guiado por péptidos natriuréticos, varios estudios compararon que este enfoque con el estándar de atención no encontraron diferencias significativas en el punto final combinado de rehospitalización y muerte
por cualquier causa. Así que, Juan, ¿nos podrías mencionar algo acerca de la hemoconcentración como un posible marcador de descompresión? ¿Qué podemos hablar al respecto? Vale, ciertamente la hemoconcentración se refiere al aumento relativo de los niveles de hemoglobina en la sangre como resultado de una reducción del volumen plasmático. En pacientes con insuficiencia cardíaca aguda, la hemoconcentración se ha asociado con signos y síntomas clínicos de descompensación más agresiva, pero a su vez mejores resultados, incluyendo un menor riesgo de reingreso hospitalario por insuficiencia cardíaca. En un estudio se encontró que los pacientes con hemodilución después del tratamiento inicial para insuficiencia cardíaca aguda tenían más edema alveolar y mayor masa corporal al inicio en comparación con los pacientes que experimentaron hemoconcentración, lo cual indica la translocación del líquido desde los tejidos hacia el espacio intravascular. En base a estas asociaciones, se concluye que la hemoconcentración es un signo del estado de volumen intravascular. También se mencionó que los cambios en el volumen plasmático estimado pueden ser utilizados como un indicador de la velocidad de la reposición del plasma. Entonces, ¿podrías expandirte un poco más sobre este tema? Claro que sí. Hablando de expansión. Los cambios en el volumen plasmático estimado pueden utilizarse como una medida indirecta de la tasa de reposición de plasma, es decir, la velocidad a la cual el líquido puede ser transportado desde el espacio intersticial hacia los vasos sanguíneos. Dado que la congestión residual es un predictor de peores resultados independientemente del grado de hemoconcentración, se ha sugerido mantener el hematocrito a un nivel constante durante el tratamiento de descompresión para, valga la redundancia, descomprimir a una velocidad igual a la tasa de reposición del plasma. Esta estrategia ha sido estudiada en pacientes sometidos a hemodiálisis, donde el monitoreo continuo de los niveles de hematocrito ha demostrado prevenir episodios de hipotensión intradiálisis. Sin embargo, hasta la fecha, este enfoque no se ha examinado en los pacientes con insuficiencia cardíaca durante el tratamiento de descompresión. Así que, Juan, pasemos a las técnicas de imagen y monitoreo. ¿Qué podrías hablarnos acerca de la ultrasonografía de la vena cava inferior y cómo se relaciona con la evaluación de la congestión intravascular? Muy bien, estamos en la era de la ecografía clínica, del POCUS, y la medición de la vena cava inferior mediante ecografía o ultrasonografía es el método sencillo para estimar la presión de la aurícula derecha. Específicamente, una disminución de menos del 50% en el diámetro de la vena cava inferior durante la inspiración se correlaciona con una presión auricular derecha de al menos 10 milímetros de mercurio. Además, se ha demostrado que el aumento del diámetro de la vena cava inferior medido en un entorno ambulatorio o al pie de cama del paciente tiene un valor predictivo de mayor riesgo de hospitalización y muerte en pacientes ingresados en el hospital por insuficiencia cardíaca y se asocia con la presencia de signos y síntomas clínicos de congestión tisular e intravascular. Entonces, además de que tenemos la ecografía de la vena cava, también podríamos usar la ecografía de la vena yugular. Pues bueno, Juan, la ultrasonografía de la vena yugular podría ser una medida más precisa y reproducible que la inspección visual de la distensión de la vena yugular. Este enfoque se ha demostrado que se correlaciona bien con el estado congestivo y es predictor de rehospitalización por insuficiencia cardíaca. Así que, Juan, menciono los sensores de presión implantables para el monitoreo de las presiones de arteria pulmonar. Así que, Juan, recientemente he oído que existen los sensores de presión implantables para el monitoreo de las presiones de la arteria pulmonar. ¿Podrías extender un poco acerca de esto? Estamos tecnológicos, tanto la ecografía al pie de cama como las nuevas tecnologías. Los sensores de presión implantables son dispositivos de monitoreo que pueden implantar en la arteria pulmonar, donde el dispositivo monitorea continuamente las presiones diastólicas pulmonares. La presión diastólica se utiliza para estimar la presión de enclavamiento capilar pulmonar, aunque se han reportado varias fórmulas para esta estimación.
De esta manera se pueden detectar aumentos en la presión de la arteria pulmonar días antes de que aparezcan los signos o síntomas clínicos, lo que permite a los médicos ajustar tempranamente el régimen terapéutico y evitar hospitalización de estos pacientes. El monitoreo de las presiones de la arteria pulmonar en pacientes con insuficiencia cardíaca mediante el uso del sensor de presión implantable reduce la tasa de ingreso hospitalario. Esto me parece muy fascinante, que la tecnología continúa avanzando en la evaluación de la congestión intravascular. Lamentablemente, nos estamos quedando sin tiempo, Miguel, para este capítulo. Entonces, ¿hay algo más que desees agregar antes de concluir? For wrap up, para recogerlo todo, hay que destacar la importancia de utilizar múltiples herramientas de evaluación y monitoreo en la gestión de la congestión intravascular en pacientes con insuficiencia cardíaca. Combinando biomarcadores, técnicas de imagen y monitoreo clínico, se puede proporcionar una visión más completa de la situación del paciente y ayudar en la toma de decisiones terapéuticas. La información nos da la posibilidad de dar un tratamiento preciso y adecuado, inclusive personalizado. Así que, pues bueno, Juan, ¿qué más puedes decirnos? A nuestros oyentes, muchas gracias nuevamente por acompañarnos en este episodio de Podmédicos. Esperamos que en esta discusión lo hayan encontrado informativa y útil. Recuerden que estamos en la saga de falla cardíaca, entendiendo la congestión. Nos vemos en el próximo episodio, en el cual hablaremos. ¿De qué hablaremos, Miguel? Así que, pues bueno, nos vemos en el tercer episodio, donde discutiremos un poco acerca de la congestión tisular. Te recuerdo que estamos en todas las redes. Si quieres compartirnos en la plataforma que más desees, lo puedes hacer. Cada compartida para nosotros es un gran agradecimiento, porque, pues bueno, somos un proyecto autogestionado e independiente. Sin ánimo de lucro. Completamente apasionados todavía, después de tantos años.